Buenas tardes, señor vicedecano, señor doctor César Rodrigo Landa Arroyo. Bienvenido a este primer encuentro internacional de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas organizado por la gloriosa y centenaria Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, al cumplirse 153 años de su fundación. Bien, procedo a explicarle al distinguido doctor que voy a hacer una breve presentación de su extenso currículum para el conocimiento de todos y de todas, y luego usted tendrá 30 minutos para hacer su exposición y luego ir a un recuento de preguntas que participantes puedan intervenir. Bien, el doctor César Rodrigo Landa Arroyo, abogado constitucionalista de la Hermana República de Perú, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, posee un doctorado en Derechos otorgado por la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, posee múltiples publicaciones científicas y ha dictado conferencias en varios países. Dentro de sus obras, Interculturalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el rol de la Constitución de Cádiz en la gestión de la independencia del Perú, y las publicaciones actuales, la posición constitucional del Poder Ejecutivo en el Perú, Constitución y Democracia, libro en homenaje a Valentín Paniagua, la protección constitucional del derecho a la salud frente al COVID-19. El tema motivo de esta exposición, reto y perspectivas del constitucionalismo andino. Doctor, es un honor tenerlos en nuestra claustro universitario. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, estimados y estimados asistentes. Quiero agradecer, en primer lugar, a la persona del decano encargado, el doctor Fuentes, la invitación para participar de este magno encuentro de aniversario, ¿no? De la Universidad de Guayaquil, el cual me honra. Y con el tema precisamente que jurídicamente compartimos, ¿no? No solamente lazos históricos, sino también jurídicos, y más aún en los procesos ya democráticos y constitucionales, en los desafíos que estos nos presentan, sobre todo cuando hay épocas de cambio, donde la región empieza a mirar ya no solamente afuera, sino a sí misma, y empieza a construir ciertos principios y valores en torno a temas como la reforma constitucional. Pero esta no está ajena, evidentemente, a los procesos democráticos y constitucionales de nuestra región, que tiene elementos comunes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la reelección presidencial, que siempre ha sido una materia histórica, pero también jurídico-constitucional en las últimas décadas de pronunciamiento en nuestras cortes constitucionales, ¿no? Y precisamente este tema es el que me interesa presentar a efectos de analizar cómo la doctrina andina constitucional ha ido dando respuestas a los temas de la reelección presidencial, que es un tema central de nuestra democracia, ¿no? Y definitivamente que no podemos estar ajenos a la doctrina que sobre la materia también se ha ido presentando en el análisis de nuestras regiones, ¿no? En particular, si estoy compartiendo un PPT que quizás ayude, ¿no? Se puede visualizar, ¿no? Si no me avisan. Abordaremos entonces el control constitucional en particular de la reelección presidencial en la región andina para analizar cuáles han sido los fundamentos de legitimación en torno al poder constituyente y su diferencia del poder constituido y los límites de una reforma constitucional total o parcial a partir también de los controles jurisdiccionales que se llevan a cabo estas reformas, en particular sobre el tema de la reelección presidencial, para analizar brevemente un caso peruano, un caso boliviano, un caso colombiano, un caso ecuatoriano y venezolano, y tener algunas conclusiones, ¿no? Al respecto, hay que recordar que en la doctrina clásica, ¿no? Del poder constituyente, que da gestación con la Revolución Francesa, se parte de esta distinción de que el pueblo otorga legitimidad a la autoridad y se constituye soberanamente un sujeto, ¿no? Un sujeto que tiene la titularidad del poder constituyente en una democracia, en base a conseguir que existen derechos de los hombres, ¿no? De poder crear y transformar el orden político. Y de otro lado también en la necesidad de que ese orden debe ser pactado, ¿no? A través de una suerte de un contrato social para establecer las bases de unidad del Estado.
basados en una constitución en la cual el poder constituyente deposita, ¿no?, su poder a través de los poderes constituidos, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Esta doctrina del poder constituyente, que fue desarrollada por el abate Sillés, ¿no?, pues él daba construcción de esta doctrina a partir de tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del poder constituyente? ¿Cómo actúa el poder constituyente? ¿Y cuál es el destino del poder constituyente una vez cumplida su obra, ¿no? Y sobre la naturaleza, previamente al Estado democrático, existía un modelo, claro, de Estado autoritario, monárquico, basado en una potestad divina. Y ese poder constituyente divino es el que tenía la legitimidad por el cual el monarca ejercía su poder. Pues esa idea de ese poder constituyente fue trasladado, ¿no?, a la noción del pueblo, en tanto que recibe el pueblo esta potestad constituyente, ¿no?, en una suerte de una soberanía absoluta que hacía que esté siendo la fuente de legitimación del nuevo orden, ¿no?, que además se daba a través de una constitución, ¿no? Entonces, por eso el Vox Populi Vox Dei, ¿no?, era la idea que surge en ese entonces, ¿no? Pero, ¿y cómo actúa, no? Actúa, el titular es la nación, que es una ficción jurídica en la cual estamos todos y nadie a la vez, pero que es la fuente de la cual emana la representación del pueblo, que es precisamente a través de la democracia representativa, ¿no? Y ciertamente que ha habido corrientes, ¿no? Porque mientras que en Francia son las asambleas las que aprueban las constituciones, sobre todo Francia, que se dictó muchas constituciones al inicio de la revolución, en otras latitudes como los Estados Unidos va a ser el pueblo a través de los meeting towns, una suerte de referéndum de las colonias, las que van a ir aprobando, ¿no?, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es el destino del poder constituyente una vez cumplida su obra, que es dar la Constitución? Pues el poder constituyente se extingue cuando termina su obra, ¿no?, que es la Constitución, y aparece los poderes constituidos en esta, ¿no? Desde esta tesitura es que se puede señalar, en segundo lugar, que el poder constituyente del pueblo está vinculado a una noción de supremacía, ¿no?, constitucional, lo que origina que el poder soberano del pueblo se transforme en el poder constitucional. Es decir, de una fuente política se transforma en una fuente jurídica, ¿no? Entonces el soberano se ordena y subordina a su propia obra, como dice Pedro de Vega, en la medida que es expresión de su propia voluntad, ¿no? Es una suerte de autorregulación. Entonces el constituyente, al acabar su obra, se transforma en el poder de reforma, que aparece como poder de reforma cuando este poder constituyente ya instituido, ¿no?, dentro de la Constitución, necesita reformar la Constitución. Y necesita reformarla muchas veces de manera parcial o de manera total, como veremos, ¿no? Lo que hace en todo caso es que es inalterable que el pueblo sea el soberano, sea directa o indirectamente. Claro, digo esto porque a veces hay constituciones otorgadas, ¿no? Es decir, cuando una autoridad o un dictador ha ocurrido, ¿no? O un monarca, ¿no? En el caso español, ¿no? María Cristina en 1932 o 1945 en Italia, el monarca dictaba una constitución, ¿no?, para que el pueblo, el parlamento la aprobara, ¿no?, o el pueblo, ¿no? En este caso, la doctrina democrática hace entonces que esta potestad constituyente sea del pueblo, ¿no? Y claro, en los periodos de grandes cambios que también ocurren, muchas veces ha surgido la necesidad de un cambio de la Constitución, pero no parcial, sino total, ¿no? En esas circunstancias es que el pueblo convoca a una asamblea constituyente, ¿no?, como ha ocurrido en algunos procesos en nuestras regiones, o cuando ha habido grandes cambios también en la historia de algunos países. Bueno, la Revolución Mexicana en 1910, la Constitución de Weimar también, que acabó con el imperio y empezó la República, o la Revolución Rusa, por hablar de algunos procesos, ¿no? Ciertamente que en nuestra región acontece también
la problemática del debate de la reforma constitucional total o parcial, ¿no? Hoy mismo en Chile se está en un proceso, en una asamblea constituyente, una convención constituyente, ¿no? Producto de una demanda ciudadana de unos cambios sociales, ¿no? En el Perú, el presidente Castillo, en su campaña, propuso, ¿no? Una asamblea constituyente y hay un debate entre el gobierno y la oposición sobre reformar la Constitución y si es vía una reforma total o parcial o con asamblea constituyente o con el Congreso más referéndum popular, ¿no? Entonces, en todo caso, una reforma total no es solamente un cambio cuantitativo, evidentemente, sino cualitativo, ¿no? De cambios de elementos esenciales de la identidad de una nación, de identidad constitucional que está expresada en la norma jurídica suprema a raíz de la necesidad de cambios políticos y sociales, ¿no? Es decir, una suerte de refundación a través de apelar a un nuevo poder constituyente que pueda haber estado marginado, ¿no? O invisibilizado, y para lo cual las fórmulas de la Asamblea Constituyente en el Perú se ha venido aplicando históricamente. La Constitución 93 fue producto de un Congreso Constituyente, claro, producto de un golpe de Estado de Fujimori y de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como la anterior también, de 1929, fue el producto de una Asamblea Constituyente democrática de las distintas fuerzas políticas al término del régimen militar de entonces, ¿no? De modo tal de que la experiencia de la Asamblea Constituyente históricamente está marcada también por el agotamiento de ciertos ciclos, no solamente jurídicos, sino también políticos y sino también económicos, como es la actualidad en el caso peruano, ¿no? Una reforma parcial, claro, supone el poder de reforma que tiene el poder constituyente para llevar a cabo el procedimiento, ya sea a través de la representación, o sea, el Parlamento, en el artículo 206 de la Constitución peruana señala que en 2 legislaturas ordinarias se puede reformar la Constitución con 2/3 de los votos. Pero si es con la mitad de los votos de la Asamblea Nacional, servirá un referéndum adicional, ¿no? Con lo cual hay vías de procedimiento. No está prevista la Asamblea Constituyente como una vía de reforma y por eso hace la semana pasada el gobierno, la bancada gubernamental ha presentado un proyecto de ley para reformar la Constitución, artículo 206, para incorporar como una tercera vía la posibilidad de una asamblea constituyente que sea votada por el pueblo, ¿no? Ahora bien, toda reforma, claro, debe tener límites, ¿no? Porque en una democracia, por más poder constituyente que haya, no puede haber un permanente estado de cambios y revolución, de que un grupo apela al poder constituyente y otro grupo apela al poder constituyente luego de un tiempo, ¿no? Entonces, desde ya que el poder constituyente no puede ser restituido por el poder constituido, pero tampoco viceversa, ¿no? Y se han presentado situaciones de tensión, ¿no? En muchos países, evidentemente, cuando conjuntamente con una asamblea constituyente coexiste la Asamblea Nacional o el Congreso, ¿no? Donde se presentan siempre colisiones entre las potestades que tiene la Asamblea o el Poder Constituyente, expresada una Asamblea Constituyente con el Poder Constituido, ¿no? Que expresa un Parlamento que ha cedido o no le corresponde hacer la gran reforma constitucional, ¿no? En todo caso, la experiencia es que en ese choque tenga que haber límites, ¿no? En efecto, y los tribunales constitucionales en las últimas décadas han empezado a asumir esa cuota de responsabilidad institucional de poder dirimir controversias a través de procedimientos constitucionales, como es usualmente la revisión de las leyes de reforma constitucional que pueden ser parciales o totales inclusive, ¿no? En ese sentido, en el caso peruano, por ejemplo, a la caída del gobierno Fujimori se dictó una ley 27.600 que dio inicio a un proceso de reforma total de la Constitución a través del Congreso para ser sometida luego a un referéndum popular. Y esa ley fue cuestionada y el Tribunal Constitucional del Perú se pronunció el año 2002 en una sentencia declarando que la ley no era inconstitucional, porque si bien la reforma total de la Constitución, de la cual el sujeto era el Poder Constituyente, el Congreso iba a presentar un proyecto de reforma total para la aprobación del pueblo.
Sin embargo, esta iniciativa de transición democrática de la Constitución de Fujimori, que fue producto de su golpe de Estado, no llegó a culminar, porque en el proceso de reforma y aprobación, el partido aprista retiró el apoyo que era necesario por los 2/3 de voto, dado que su candidato, el caudillo Alan García, se iba a presentar a las elecciones presidenciales para suceder al presidente Toledo de entonces y no quería estar vinculado a estos tipos de pactos o arreglos, ¿no? En ese sentido, podemos decir que en la tradición del Perú de los últimos años, ¿no? La necesidad de reformar la Constitución apareció cuando el principio de soberanía popular entró en contradicción con el principio de supremacía constitucional, ¿no? Es decir, el momento constituyente a la caída de Fujimori dio lugar entonces a esta iniciativa, ¿no? De reformar la Constitución, pero que quedó en el camino tempranamente, ¿no? Pero a diferencia de otros procesos que siempre han convocado una asamblea constituyente sin respetar lo establecido en la Constitución anterior, en el caso del año 2000, a la transición democrática, se utilizó precisamente el artículo 206 de la Constitución del 93, que preveía la reforma de la Constitución a través del Congreso, pudiendo incluso ser votada esa propuesta por el pueblo, pero para en este caso hacer una reforma total, no una reforma meramente parcial, ¿no? Pero también esos momentos constituyentes se agotan, ¿no? Cuando hay una expectativa no solamente subjetiva de cambio en contra de la corrupción, ¿no? De las mejoras sociales necesarias que la Constitución debe también reflejar en el modelo económico, ¿no? En el mayor equilibrio y control de balance entre los poderes, pues se fue diluyendo en el camino, ¿no? Y eso dio lugar a reformas parciales, a la Constitución del Perú, que hasta la fecha hay como 23 reformas parciales, algunas de menor o mayor calado en todo caso, ¿no? Pero lo importante es que el paradigma de las reformas constitucionales desde entonces se ha hecho bajo un principio de representación popular. No ha habido reformas constitucionales en adelante mediante referéndum popular, sino de la democracia representativa. Son los 2/3 de los votos en 2 legislaturas ordinarias las que ha llevado, en el caso peruano, a hacer reformas constitucionales con los consensos que requiere 2/3, dada la pluralidad y dispersión de las voluntades constitucionales a nivel democrático y en el marco institucional, ¿no? En el cual se debe hacer cambios, pero con estabilidad, que es precisamente una tensión. Y la reforma será legítima cuando sus fines y sus medios sean democráticos, porque no hay justificación de hacer una reforma constitucional golpeando, ¿no? Y destruyendo las bases democráticas sobre pretexto de mejorar la democracia, ¿no? En todo caso, en la experiencia peruana que hemos tenido fue en materia de reelección presidencial. La Constitución anterior prohibía la reelección inmediata, sino dejando un periodo podría volverse a elegir, y la Constitución 93 incorporó la reelección inmediata, ¿no? Lo cual rompía, ¿no?, el continuismo histórico. En ese sentido, Fujimori planteó el año 95 una elección de la cual fue objeto de debate porque hubo tachas a su presentación, y para aclarar la situación, Fujimori planteó su bancada una ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, donde permitía entonces interpretar, dado que se había producido este golpe en 92 y la Constitución 93 habilitaba una reelección adicional, que la elección inicial del año 90, que se dio con la Constitución 79, no fuera considerada para efectos de que él pudiera postular a una reelección el año 2000, ¿no? Esa era la última finalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa ley de interpretación auténtica sobre la base de que el Parlamento puede interpretar ciertamente, pero que no puedes alterar ni aplicar retroactivamente porque se produce un abuso del derecho que proscribe el artículo 103 de la Constitución peruana para beneficiar a una persona, porque las leyes son generales y son iguales para todos, ¿no? De ahí que el tribunal, en los votos que hicieron la sentencia, que fueron 3 de 7, porque 4 magistrados se abstuvieron, realizó un control difuso, declarando inaplicable la ley,
porque era una ley con nombre propio, ¿no? Por más que no dijera el nombre Fujimori, pero a quien habilitaba la posibilidad de la reelección inmediata era quien estaba en el poder. De modo tal que eso tuvo una controversia porque los magistrados del tribunal fueron enjuiciados por la mayoría parlamentaria fujimorista y fueron expulsados, ¿no?, del tribunal en los años que estuvo Fujimori, hasta que se vuelve a la democracia el año 2000, y uno de los grandes cambios, dadas las elecciones del 2000, donde hubo fraude electoral según la OEA, y se tuvo que acortar entonces el periodo presidencial de Fujimori de 5 a 1 años, incluso antes del primer año fugó a Japón, renunció a la presidencia, y en ese sentido ya hubo un cambio en el Congreso que permitió retomar la prohibición de la reelección presidencial inmediata, ¿no? Rápidamente. Bueno, no obstante esto, el periodo del 2000 hasta la fecha, en los últimos 6 años ha habido mucha turbulencia política debido a una suerte, una tensión entre la oposición parlamentaria fujimorista, ¿no?, heredada en su hija, y otras fuerzas alrededor en torno a la figura del presidente de la República, que con situaciones de mayor o menor éxito en materia económica, ¿no?, macroeconómica en todo caso, ¿no?, pero también la lucha contra la corrupción ha generado unas controversias, que ha habido vacancias presidenciales, que es otro tema, pero que está vinculado también a la última reforma constitucional del artículo 112, que se ha producido en julio, ¿no?, de este año, por el cual se señala que se adiciona que, culminado el mandato presidencial, el expresidente de la República o quien hubiera ocupado el cargo permanece dentro del territorio nacional por el periodo mínimo de 1 año, salvo autorización de salida aprobada por el Congreso con más de la mitad del número de sus miembros, considerando razones objetivas que hubiesen motivado, dado que en los últimos años, lamentablemente, hay presidentes que están condenados, como el propio Fujimori, otros prófugos como Toledo, otros con impedimento de salir del país, Kuczynski. García, cuando iba a ser retenido, se suicidó. Ollanta también tiene un proceso con impedimento de salida, con lo cual hay una crisis, en todo caso, de la institución, pero que en materia de control de estas reformas constitucionales, este artículo 112 no ha sido todavía materia de controversia, ¿no?, sino más bien de consensos. Pero en todo caso, sí, la referencia de la sentencia del año 97, que fue muy importante, ¿no?, como un antecedente, ¿no? Pero tenemos, bueno, me falta el título de Bolivia también, que es un caso muy interesante porque es un país hermano que también tiene unas circunstancias similares, donde el líder Evo Morales presentó un proyecto de ley en el año 2007 que proponía un referéndum revocatorio para prefectos y para su propio cargo, ¿no? Y fue ratificado con una alta votación, ¿no? Y eso creo que empoderó a Morales para poder someter a referéndum una reelección, ¿no?, continua, y eso fue precisamente lo que se produjo, pero el presidente elegido por primera vez a partir de la vigencia de la norma constitucional estaba habilitado para una reelección, y que la disposición transitoria era aplicable a las autoridades que después del 22 de enero de 2010 ejercían cargos sin nueva elección. El Tribunal Plurinacional de Bolivia, el año 2013, realiza un análisis de la aplicación de la normativa y dice que es acorde con la Constitución realizar el cómputo para el ejercicio de funciones de presidente desde el momento en que se crea un nuevo orden, optando por la teoría del poder constituyente, puede refundarse el Estado. En otras palabras, el primer periodo de Evo Morales no sería tomado en cuenta, ¿no?, tal como implementó la ley de interpretación auténtica en el Perú, ¿no?, pero en este caso por el tribunal, ¿no? Pero luego ha habido también controversias desde ya, porque el año 2017 el Tribunal Nacional declaró inconstitucional 5 artículos de la ley electoral favoreciendo que el presidente buscara su reelección. Y ahí más bien utilizó un control de convencionalidad, porque dice: el reconocimiento de los tratados de los derechos humanos dentro del bloque de constitucionalidad no solo implica su reconocimiento de su jerarquía constitucional, sino que existe un mandato imperativo que ordena que aquellos tratados tienen aplicación preferente cuando garanticen de mejor manera la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y en este caso se apelaba el derecho a la participación política que garantiza el artículo 23 de la Convención Americana por sobre los impedimentos constitucionales de la Constitución boliviana, ¿no? En el caso de Colombia, ¿no?, el año 91 se estableció la total prohibición de la reelección presidencial. Sin embargo, el presidente Uribe, el año 2004, mediante un acto legislativo, reformó la Constitución para permitir una reelección para un periodo adicional, ¿no? Y una sentencia de la Corte, ¿no?,
que declara que hay un tema de competencia del Congreso que se ha extralimitado y una discrepancia entre la reforma de los diversos artículos de la Constitución y un trámite defectuoso que se realiza, ¿no? Y la sentencia del 2010 declara nulo o inexequible, ¿no? Esta ley por vicios de procedimiento variados y numerosas, una sustitución constitucional por vulneración de la Constitución en su esencia. Es decir, que hay elementos de identidad de una Constitución que no puede ser objeto de materia de una reforma, ¿no? Y eso impidió entonces la reelección en el caso de Colombia. En el caso de Ecuador, voy a ser muy breve porque es un caso que ustedes conocen, ¿no? El año 2006, el presidente Correa llamó a un referéndum para convocar una asamblea constituyente que la sometió a la carta de referéndum estableciendo la reelección inmediata por unos a la vez, y fue reelecto el presidente Correa en 2009 y 2013. Y la Corte constitucional, el dictamen 0114 de RCSC, planteó que el derecho de elegir es de los ciudadanos y no hay que discriminar en contra de las personas que desean reelegirse. Y la Corte resuelve que la enmienda procedía a ser tramitada, ¿no? La enmienda plantea también la reforma del 144, la Carta, eliminar la expresión por una sola vez, y los argumentos fue el derecho de elegir de los ciudadanos y la no discriminación contra las personas a reelegirse, ¿no? Y basada en una democracia participativa, ¿no? Que es garantía, pues, del ejercicio del derecho más amplio, ¿no? Y en consecuencia se tramita el pedido. Y en 2018 el pueblo vota para dejar sin efecto el esquema de la reelección indefinida y permitir que las autoridades puedan ser reelectas solo una vez para el mismo cargo, ¿no? Y la Corte del 2019 emite el dictamen que la eliminación de la limitación de reelección por una sola vez que posibilitará la reelección indefinida no supone una ampliación del derecho de participación, ya que más bien esta posibilidad supone una distorsión del sistema democrático que resulta incompatible con la República como forma de Estado. En ese sentido, es que la reelección indefinida o ilimitada implicaría restricción del derecho de participación, pues la falta de un límite temporal puede conllevar a la personalización de esta, ¿no? En el caso de Venezuela, creo que es un caso también, ¿no?, muy llamativo por los peligros de la reelección de presidencial libre, que incluso ha llevado al desconocimiento y disolución gubernamental de la Asamblea Nacional y la creación de una Asamblea Constituyente en 2017 al margen de las previsiones establecidas, y la salida de Venezuela, e incluso de la Organización de Estados Americanos, ¿no?, del año 2019, y la reelección cuestionable del actual presidente Maduro el año 18, ¿no? Digo esto en la medida que las sentencias que se han dictado, incluso de la Sala Constitucional, ¿no?, que está vinculada directamente al gobierno, ha suspendido la dirigencia del partido opositor Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, ¿no? Con lo cual, el ejercicio del control de los actos de la reelección presidencial en Venezuela no tiene una consistencia jurídica propia, sino básicamente política, ¿no? Pero para ir terminando, hay un patrón histórico que predomina en Latinoamérica con democracias que se encuentran a veces contaminadas por fuerzas radicales, tradicionales y gobiernos caudillistas que buscan mantenerse en el poder, y democracias mínimas donde la ciudadanía afirma la legitimidad en el liderazgo carismático de un caudillo presidencial apelando a un poder constituyente mediante referéndum popular o a través de una convocatoria de una asamblea constituyente. Evidentemente cada país es diferente y las razones o circunstancias, sin embargo es menester establecer, ¿no?, que hay una línea jurisprudencial en Latinoamérica que en unos casos ha permitido la retroalimentación entre otros países de decisiones y de consecuencias, que en unos casos han sido objeto de controversia estas reelecciones cuando han sido de pronto rechazadas, como en Colombia, ¿no?, o admitidas, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, o en su momento admitidas y rechazadas, como el caso de Ecuador, ¿no? En ese sentido, diríamos pues que hay una preocupación, ¿no?, generalizada en la región sobre estos fenómenos y que ha dado lugar a que la Corte Interamericana el presente año haya emitido una opinión consultiva 28 precisamente sobre la reelección presidencial indefinida y ha calificado que esta no es parte de un derecho humano a la participación política, y en todo caso estos procesos de reelección deben garantizar el respeto a la legalidad, es decir, que las reelecciones tengan límites, ¿no?
y deben establecerse en normas, en un sentido formal, no esas interpretaciones auténticas o de forma material por los hechos, ¿no? El respeto a una finalidad legítima, ¿no? Sobre todo si hay una prohibición expresa, una reelección presidencial inmediata, ¿no? O otro tipo de limitaciones de reelección solamente pasado un periodo, ¿no? Y también nos plantea un análisis de razonabilidad y proporcionalidad para poder medir en cada caso si es idónea, ¿no? Las limitaciones que se puede establecer a efecto que se perpetúe en el poder una persona, permitiendo la reelección inmediata por una sola vez, por ejemplo, ¿no? O pasado un periodo, ¿no? Y en el sentido de proporcionalidad estricta, entonces el tribunal considera que la afectación de la posibilidad de participar en las elecciones de una persona es mínima a comparación de las ventajas que asegura la participación de otras candidaturas por el principio de alternancia democrática del poder, a evitar que también se perpetúe en el poder. Y en esta misma línea ha estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde ya también la Comisión de Venecia, que es un organismo de la Unión Europea para la promoción de la democracia y los derechos humanos, que ha analizado también la situación en el caso de nuestra región y ha establecido, ¿no? También que en cuanto al posible papel de los tribunales constitucionales o Cortes Supremas, estos deberían intervenir después de que la reforma en cuestión haya sido aprobada por el legislador constitucional de conformidad con los requisitos constitucionales especiales relevantes, ¿no? Entonces, la posibilidad de que el tribunal lleve a cabo una revisión profunda a posteriori de que la enmienda adoptada no incumpla disposiciones o principios no enmendables, es decir, como que hay un núcleo duro constitucional que no da lugar a la reforma. Y ahí viene precisamente si el principio democrático de la alternancia del poder constituye parte de esa identidad constitucional para evitar lo que en el siglo XIX o XX han sido las dictaduras de los caudillos, ¿no? Militares o civiles, o una renovada fórmula de reelecciones que en Salvador, creo que es una semana, menos 2 semanas, se acaba de aprobar una reforma para que el presidente Bukele, que hacía 2 meses destituyó a la Corte Constitucional y al fiscal de la Nación, pues le han aprobado una reelección presidencial, ¿no? Con el visto bueno del tribunal. Entonces, precisamente, ¿no? Hay una preocupación de que a veces las democracias iliberales de la región puedan usar, ¿no? Los mecanismos, no solamente parlamentarios, sino también de la justicia constitucional, que debe ser independiente e imparcial, para controlar precisamente proyectos que pudieran caer en los bordes de un régimen ya no democrático, sino más bien autocrático, ¿no? Es decir, de la reelección inmediata, la reelección permanente, como está ocurriendo también en nuestro hermano país de Nicaragua, ¿no? Y ha ocurrido también en otros países. Bueno, hay muchos tópicos seguramente para seguir avanzando, pero quizá con preguntas, pero podemos decir que en las democracias más institucionalizadas de la región, la justicia constitucional viene jugando un rol de afirmación del proceso democrático, de asegurar el control y balance de poderes y la alternancia del poder. Y a veces en países, democracias más débiles, la justicia constitucional ha sucumbido al presidencialismo en base a un caudillismo del líder carismático, ¿no? Para asegurar un viejo mal latinoamericano que es la reelección presidencial dentro o fuera de las vías constitucionales. Yo me quedo hasta acá y agradezco su atención y quedo atento a las preguntas que haya lugar. Gracias, doctor Landa. Muy explícita sus propuestas, pero vamos a dar paso ahora al concurso de voluntades de quienes están escuchándolo. Y primero, pues, agradecer al vicedecano, señor doctor Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, quien le va a hacer una pregunta. Muchas gracias, doctor Latorre. Doctor Landa, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros en este evento académico. Para mí es un placer tenerlo, querido profesor Landa, aquí con nosotros. Y, bueno, y con el mundo entero, pues estamos siendo retransmitidos por Facebook Live. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escuchan bien? Doctor Landa, ¿me escucha? Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Muy clara su exposición, doctor Landa. Sin embargo, yo quería preguntarle, ¿no? Recién hace poco, creo que fue para el mes de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva ante la consulta realizada, creo que por el Estado de Colombia,
y definió que esto de la reelección indefinida claramente no es un derecho humano autónomo y que más bien es contrario a los principios democráticos que se funda en la Carta Fundacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que más bien, no quiero decirlo de una forma tal vez tan agresiva, pero la reelección indefinida es una afrenta para el pluralismo democrático, para la democracia participativa, bueno, toda la fundamentación que hizo la Corte. Sin embargo, usted bien lo explicó aquí, ¿no? Nuestras cortes constitucionales, no voy a hablar de Perú, pero en todo caso sí, Ecuador, especialmente Venezuela y de Bolivia, se tornan de un momento a otro en una especie de instrumento del poder dominante, ¿no? Y hacen que ese famoso guardián de la Constitución al cual es llamado estas cortes sean utilizados de una u otra manera por estos poderes, ¿no? De tal forma de que, por ejemplo, en Bolivia, en el 2017, el presidente Evo Morales pudo participar a una reelección indefinida, a una elección, porque la Corte o el Tribunal Constitucional Boliviano le permitió. Y la Corte o Tribunal Constitucional Boliviano dijo que era un derecho humano el que tenía el candidato o los candidatos a participar. Es decir, ¿quién define ahora quiénes son los derechos humanos? Porque ahora los derechos humanos lo define cada Corte, lo define cada poder constituido en cada constitución con los llamados guardianes. Pero la Corte Interamericana, hoy por hoy, se encuentra en una posición, digamos, de querer tapar o remendar lo que las cortes constitucionales hacen en cada país, de tal manera en que la Corte se contradice, ¿no? Porque, no sé, doctor Landa, con su experiencia, usted que ha sido magistrado de la Corte, ¿no? Presidente de la Corte peruana, dígame, o sea, ¿quién define lo que es a quién le creo, no? O le creo a la Corte de Bolivia, al Tribunal de Bolivia que definió un derecho humano que se llama la reelección indefinida, o le creo el concepto de derecho humano que define la Corte Interamericana, porque se contradice. Esa es la pregunta, doctor Landa, y agradezco por su presencia. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, porque me permite ampliar un poquito y expresar también algunas ideas complementarias de nuestro sistema constitucional latinoamericano y en el marco del sistema interamericano. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial, con motivo del Holocausto, se han fundado valores sustanciales en torno a la protección de la persona humana basados en la dignidad, no solamente en la Declaración Universal de Naciones Unidas, ¿no?, de los Derechos Humanos, sino también en la Convención Europea Americana, ¿no?, y la creación de institutos de protección del sistema interamericano, la Comisión y la Corte, y hace entonces de que si antes la relación era soberanamente el Estado con sus ciudadanos, una relación donde la legitimidad nacía del pueblo y las autoridades se ejercían, se ha abierto lo que se llaman las cláusulas de apertura, los open clause, por el cual los tratados a veces también forman parte del derecho nacional o los ciudadanos, agotada la jurisdicción nacional, si se consideran lesionados, pueden acudir a sistemas de protección internacional, sean universales, Naciones Unidas, o sean regionales de la Comisión o la Corte. Y ese fenómeno ha ocurrido en toda la región, con todos los debates internos sobre cuál es la posición de los tratados de derechos humanos, ¿no? Pero es innegable que países como Perú o Ecuador y muchos más acude soberanamente a ratificar la Convención del Pacto de San José y la competencia contenciosa de la Corte, y en consecuencia transfiere una cuota de soberanía para que en caso de derechos humanos, en última instancia, la Corte pueda resolver algunas controversias. Ciertamente no siempre gustarán a los países. El Perú se retiró de la Corte en el año 99 con Fujimori y regresó en el 2001 en la transición democrática, ¿no? En el caso, en ese sentido, habrá que decir que no es una relación jerárquica. Claro, el pensamiento kelseniano basaba el orden jurídico en una pirámide: constitución, ley, reglamento, y así también una Corte Suprema, Cortes Superiores. Sin embargo, creo yo que hace décadas, con esta transformación de la globalización de los derechos y en particular los derechos humanos, hay una fórmula que no es precisamente una jerarquía, sino lo que se conoce como el pluralismo constitucional, diferentes puntos de protección de los derechos. Uno será la Corte Suprema, otros la Corte Constitucional, en otros casos la Comisión o la Corte Interamericana u otros comités de derechos humanos. En esta época de la pandemia, de las comunicaciones virtuales, de redes, las redes se han incorporado hace décadas también como un sistema de pensamiento, ¿no? Y la constitución en red significa entonces que hay diferentes puntos de impulsión y de recepción de la protección de los derechos.
De ahí que la Corte boliviana puede decir una cosa, la Corte Constitucional de Perú o de otro país diga lo contrario, y la Corte Interamericana. Pero aquí, evidentemente, como en todo, hay un primus inter pares para poder definir el derecho y los derechos, ¿no? Y en este sistema de haber cedido cuotas de soberanía está precisamente la Corte Interamericana como el intérprete supremo de lo que es la Convención Americana, con un principio pro homine, claro está, ¿no? En un sentido no individual tampoco, porque también hay decisiones que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Porque sobre pretexto de un derecho no vaya a ser que se ponga en peligro la democracia, ¿no? O de diferentes formas. Entonces, las decisiones que pueda tomar Bolivia en su caso, ¿no? Como un derecho humano, la relación indefinida, pues no se condicen con lo que establece la Corte Interamericana. Y el intérprete supremo es la Corte Interamericana, que debe hacer un diálogo, no una decisión jerárquica, y en ese diálogo, evidentemente, recoger tradiciones constitucionales, ¿no? En el caso peruano, la tradición ha sido la no reelección inmediata. Por ejemplo, si hubiera un caso de promoción de esta reelección indefinida, iría en contra de la tradición. Creo que los peligros de las dictaduras que han habido antes, ¿no? Sean civiles o militares en América Latina, ha hecho que muchos países pongamos candados, ¿no? A la reelección. Bueno, si puede ser una inmediata está bien, pero nada más, ¿no? Y no modificar la regla para continuar con una más y modificar la regla para continuar con otra más, como ocurre en algunos países. Por eso diría que la Corte Interamericana tiene un rol importante en la promoción de los derechos humanos, bajo los mandatos que cada país ha otorgado, ciertamente con las interpretaciones razonables, ¿no? Y que tiene una palanca también para poder garantizar, ¿no? La mejor protección, no solamente de derechos civiles, sino también los políticos, como el caso, la alternancia. Y para terminar, claro, la opinión consultiva es una opinión, claro, que de derechos políticos, con lo cual que un país apruebe una ley en contra de una opinión consultiva habiéndose definido, entraría una suerte de colisión, ¿no? Por eso, para concluir, repito, la Corte ha señalado que tiene el principio de legalidad, finalidad legítima, un test de proporcionalidad, ¿no? Para poder delimitar los alcances de la reelección, pero que podría ser una o pasado un periodo. Pero lo que es la reelección indefinida, eso sí, no constituye, paso ayuda mucho a evitar los problemas que hemos tenido de autocracias que han querido reelegirse, como la de Fujimori, ¿no? Gracias, doctor. Don Germán Moreta nos dice, estimado doctor Landa, ¿cuál es la Doctor incidencia? Latorre, su audio está apagado. A ver, está prendido. ¿Me escucha ahí, doctor Landa? Ya. Don Germán Moreta nos dice, estimado doctor Landa, ¿cuál es la incidencia que está teniendo los llamados foros de Sao Paulo Sí. y el de Puebla en las reformas constitucionales que se están experimentando en los países de América del Sur, cuya tendencia es el socialismo? Gracias por su atención. Bueno, mi perspectiva es jurídica, técnica, del análisis de la reforma, pero claro, estoy enterado, ¿no? Por las noticias, ¿no? De los foros que se han llevado a cabo, se realizan en Sao Paulo, en Puebla, que buscan, claro, llevar a cabo cambios. Yo diría que las reformas constitucionales es un tema jurídico y político, evidentemente, ¿no? Porque el pueblo participa, las condiciones políticas, ¿no? Con lo cual el análisis no puede escapar únicamente al aspecto jurídico, sería un poco taparse los ojos, ¿no? O un ojo, ¿no? Pero también es cierto que la experiencia chilena de movilizaciones en las calles ha llevado, ¿no? A una reforma, diría que, no sé, esas marchas no han sido hace 2 años, hace 7 años o más, ¿no? Que han sido primero los estudiantes por alza el precio del pasaje, ¿no? Después las mujeres, después contra el feminicidio, después contra la corrupción, otros por la corrupción que también acontece, ¿no? Y así la crisis del sistema pensionario y del sistema, las razones por las cuales, pero en América Latina, ¿no? Y claro, dentro de nuestras sociedades hay también opciones diferentes, ¿no? Claro, el modelo
constitucional, económico en mi país, por ejemplo, con la pandemia ha explotado, ¿no? Porque la atención médica para una asistencia frente al COVID en las clínicas privadas, cuando no había abasto en las clínicas, era básicamente $20,000, ¿no? Una cama UCI, ¿no? Claro, eso para un peruano promedio, ¿no? Eso es imposible pagar, ¿no? Entonces eso pone en evidencia que el Estado no ha asumido un rol de protección de la salud pública, ¿no? De manera masiva, sino limitada, ¿no? Y cuando hay estas pandemias se ve desbordado. En ese sentido, diríamos que hay razones sociales, ¿no? O razones también políticas de reformas necesarias contra la corrupción, sobre todo en el caso peruano, cuando ha habido en el Parlamento pasado encubrimiento, ¿no? El caso de Brecht, concretamente, ¿no? Que financió campañas de Keiko Fujimori y otros presidentes, candidatos, ¿no? U otras. Entonces, creo yo que hay razones, definitivamente. El tema para mí, entonces, del visto social y político, habría razones de orden jurídico que esos procesos se lleven a cabo de acuerdo a los órdenes jurídicos que existen en los países. En Chile han tenido que modificar la Constitución para abrir la convocatoria a la constituyente. En el Perú se está justo en ese debate también, y en otros países seguramente encontrarán los cauces jurídicos para evitar que estas reformas o cambios necesarios, si son de carácter total, no vayan a terminar generando, digamos, controversias que no sean más allá de las jurídicas o políticas, sino que lamentablemente a veces hemos tenido en el Perú, pues como he dicho, y en algunos países, claro, golpes de Estado, ¿no? Para cambiar la Constitución, ¿no? Y eso creo que hay que dejarlo atrás. Bien, doctor Landa, una pregunta. Además, ¿cuál es la vía o el camino más seguro y eficaz para la lucha por la democracia, la plurinacionalidad y la interculturalidad en América Latina? Bueno, la pregunta es muy grande, pero muy valiosa, porque creo yo que cuando llegaron los españoles, hay un libro de Carl Schmitt, un jurista, que jurídicamente, cuando llegaron los conquistadores españoles, ellos consideraban que los pueblos originarios, los pueblos inca, quechua, quichua, etcétera, no eran personas, ¿no? Sino era una subespecie humana. Y en esa medida ellos no tenían derechos. O sea, sus tierras no podían valer como derechos de los pueblos, ¿no? Originarios que encontraron. De modo tal que, siendo bárbaros, así en el siglo XVI, se podía apropiar, ¿no? de las tierras, ¿no? Y esa apropiación significó no solamente la conquista española, sino en la fórmula virreinal también, ¿no? De diferentes fórmulas de dominio, ¿no? De las tierras y de la cultura y la cristianización, claro está, y la evangelización y el idioma español, pero eso no ha impedido de que las raíces profundas, ¿no? De los pueblos originarios hayan mantenido sus valores en forma comunitaria, en lucha activa o pasiva, ¿no? Pero finalmente incluso en la República, para mantener esa identidad que en estas últimas décadas empieza a revalorarse y recuperarse, ¿no? En Perú también, ¿no? Con la presidencia del presidente Castillo, que es un profesor del Ande, ¿no? En su casa, la señora cocina con leña, su esposa, ¿no? Y es profesor que el colegio es de adobe y no tiene todos los servicios, ¿no? Pero que da la democracia, ¿no? En un sentido auténtico, ha podido tener la presidencia, aunque sea por unos cuantos votos más, pero de manera legal, claro está, ¿no? Lo cual ha significado un rechazo, ¿no? De el establishment que siempre había tenido, pues, a presidentes, ¿no? Si no de la capital, pero de la élite política, ¿no? Y eso lo pongo en evidencia porque al momento de plantearse una recuperación, una revalorización, ¿no? En el caso peruano, y creo que en América Latina también estos valores originarios, hay pues que remover algunas estructuras que se han ido asentando durante los años de vida independiente y anteriores, que siempre un poder solamente puede modificar a otro poder, ¿no? Entonces, si no hay empoderamiento de los pueblos originarios, no podrá moverse el derecho lingüístico. Por ejemplo, en el Congreso, el primer ministro, para pedir el voto de confianza, primero hizo
habló en quechua saludando y le cortaron la palabra porque no entendía la gente. La presidenta dijo, hable castellano. Entonces, imagínense, entonces hay todavía una falta de diálogo al interior, ¿no? Y reconocimiento. Yo creo que una de las reformas constitucionales importantes sería la revalorización, ¿no? La reivindicación de los pueblos originarios, y por eso ya en Chile la presidenta de la Convención Constituyente es una mujer, ¿no? Además indígena, ¿no? Y eso creo que es un aporte a una sociedad pluralista, intercultural, que unos países está más presente en Bolivia, Ecuador, Perú, ¿no? Guatemala, ¿no? Que en otros países, pero que está reconociéndose como el caso chileno, ¿no? Bien, en este contexto, doctor Landa, la existencia de la justicia indígena, según su criterio, ¿es un derecho constitucional de todos los ciudadanos indígenas o de toda una sociedad en su conjunto? En el caso peruano yo diría que hay un reconocimiento a la población indígena porque hay un artículo 149 que reconoce, ¿no? El rol de las rondas campesinas y para, junto con las comunidades campesinas y nativas, puedan impartir justicia de acuerdo a su derecho jurisdiccional, ¿no? En el ámbito que les corresponde, sin que colisione con los derechos fundamentales. Con lo cual hay una autonomía dentro del territorio que le corresponde para que sus autoridades, ¿no? Locales puedan administrarse no solamente en la autonomía administrativa, sino también jurisdiccional, pero que respete mínimos, ¿no? No hay una ley de colaboración, ¿no? Todavía en el Perú, pero la Corte Suprema del Perú ha establecido estándares de cómo articular la jurisdicción indígena con la jurisdicción nacional. Yo creo que en Bolivia también hay esos esfuerzos, ¿no? Incluso con paridad, ¿no? De que haya jueces en el Tribunal Constitucional Plurinacional, de jueces indígenas y jueces, digamos, ordinarios. Es un tema que yo creo que es unas tareas pendientes para reconocer a estos nuevos sujetos de derecho que aparecen en la vida pública, que es la población indígena, a efectos de poder otorgarles un espacio no solamente de representación y participación política a nivel del Estado, no solamente en su comunidad, sino también en la justicia local y eventualmente nacional, ¿no? Doctor Landa, estamos continuando con unas preguntas interesantes. Dice, desde el punto de vista del constitucionalismo en América Latina, ¿cuál sería para usted el significado propio del derecho a la vida? Bueno, la vida tiene un valor existencial, ¿no? Biológico, por un lado, ¿no? Pero también tiene un valor material, sustantivo, porque la vida debe ser protegida, pero con dignidad, quiero decir, ¿no? No solamente la vida existencial. Y eso significa entonces que, viendo nuestra realidad, ¿no? De muchos niños de la calle a veces, ¿no? O la mortalidad infantil, ¿no? Que en Bogotá, en Brasil o en cualquier otro lugar, México, es importante que el Estado, cuando protege la vida, lo haga en un sentido ciertamente existencial, biológico, pero sobre todo también material, ¿no? O sea, eso significa alimentación, cuidado de la salud, ¿no? Educación, ¿no? Y de los grupos más vulnerables, ¿no? Que pueden ser los niños y las niñas que tienen grados de afectación y de esperanza de vida a veces muy corta, ¿no? Si en zonas sobre todo rurales, pienso además, ¿no? Y también de los adultos mayores, ¿no? Sobre todo en esta pandemia, ¿no? En Perú casi 200.000 personas han muerto. Y eso significa que el Estado no ha garantizado el derecho a la vida que está puesto en el artículo 2.1. Toda persona tiene derecho a la vida. Y claro, no es que el Estado haya sido, digamos, un cancerbero, pero sí ha heredado un pasivo, ¿no? De un modelo de administración pública que no ha priorizado la vida, sino que en estas circunstancias se ha visto desbordado, ¿no? Y habiendo hecho lo posible o lo imposible, no ha podido cumplir y están las consecuencias. Yo creo que es entonces el momento de inflexión a partir de lo que acontece en América Latina y en el mundo para reforzar la protección del derecho a la vida vinculada en este caso a la salud, pero también a otros derechos, el trabajo, ¿no? Los derechos sociales que han sido abandonados precisamente por este modelo económico que se aplica pues en el mundo occidental y que se ha preocupado más de las ganancias que de la solidaridad y el bienestar, que es una tarea pendiente, urgente, ¿no? Doctor César Landa, la última pregunta. ¿El buen vivir de los pueblos latinoamericanos está fundamentado en las garantías constitucionales o en el buen reparto de las riquezas de una nación?
Yo creo que no es incompatible, porque el buen vivir requiere que existan los recursos, ¿no? En materia para que el Estado brinde en materia de salud. Por ejemplo, en zonas andinas o altoandinas de Perú hace menos 20 grados de frío, ¿no? Y el Estado, ¿cómo provee ahí, no? Sistemas de protección. Las enfermedades broncopulmonares en los niños del campo, de esas localidades, los diezman, evidentemente, a los adultos mayores. En consecuencia, el buen vivir significa materializar, por un lado, ¿no? Las necesidades esenciales que hagan una vida digna, ¿no? Y dependiendo, como digo, ¿no? Si es en la selva para que no haya malaria, enfermedades infantiles a los niños, ¿no? Y en las ciudades para que las personas no estén de manera informal trabajando como se trabaja aquí el 80%, ¿no? Sino más bien promoviendo, ¿no? Las pequeñas empresas, para que tengan no solamente ingresos, sino también paguen los impuestos. Hay derechos y deberes, ciertamente, y para que contraten trabajadores familiares, pero que les den un seguro cuando se enfermen, ¿no? De modo tal que es una lógica virtuosa, el buen vivir, que debe estar, y está garantizado, creo yo, por una demanda de amparo en materia de empleo, en materia de no despido arbitrario, o en materia de acceso a medicamentos o de salud, ¿no? Creo que, pero es cierto que es un puente que hay que seguir construyendo y fortaleciendo entre las garantías constitucionales para el buen vivir y hacerlas efectivas, ¿no? Sobre todo en épocas como esta, donde se adviene para nosotros una tercera ola, por ejemplo, ¿no? Del COVID. Gracias, doctor César Rodrigo Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, abogado constitucionalista de la República Hermana República de Perú, y ha engrandecido a la Academia Ecuatoriana con su participación. Agradezco también al doctor Leonel Fuentes Sáenz Viteri, vicedecano de la gloriosa y centenaria Facultad de la Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Doctor, un honor haber estado con usted. Buenas tardes. Quiero invitaciones. Muchas gracias y cuenten conmigo en cualquier otro momento. Muy buenas tardes.